Todo este tiempo de pandemia lo hemos vivido obviamente como sacerdote y bajo la protección de San Rafael, de cuya iglesia del juramento soy rector. Comienza su protección cuando no éramos conscientes de la gravedad y el día 26 de febrero salía acompañando una peregrinación a Tierra Santa. Pensábamos que el peligro no lo podríamos encontrar pues a donde íbamos, donde había pues un número abundante de turistas y de distintos países. E incluso nos encontrábamos y nos resultaba hasta jocoso a la entrada de Jericó. La autoridad palestina pues controlaba la entrada preguntando si éramos chinos o había algún chino en la expedición. Después nos despertamos y nos dimos cuenta, aunque íbamos con precaución y con las mascarillas en la maleta, pero que no llegamos a usarlas, y con la precaución de lavarse mucho las manos y demás, pero nos encontramos con una sorpresa de vuelta de Petra al tratar de cruzar de nuevo la frontera entre Jordania e Israel. Ese día acababa de sacar el gobierno israelí la prohibición de entrada a los españoles, porque a menos que guardaran pues la cuarentena correspondiente. Nos dimos entonces cuenta el 5 de marzo de que el peligro no estaba fuera, que el peligro lo teníamos en España. A partir de ese momento, pues el guardar las precauciones, obviamente desde ese momento con mi madre de 96 años, a la que ya no saludé ni pude abrazar a la vuelta del viaje de la peregrinación, y a mantener las iglesias abiertas, celebrando la Eucaristía, pues en todo aquello donde yo tengo una misión pastoral, aquí en la iglesia de San Rafael y obviamente también en la parroquia de la compañía, e incluso pues atendiendo en la catedral las obligaciones como canónigo en el tiempo que me correspondía de semana. Y nos encontramos en ese momento pues con el impulso del señor obispo de que nos invitaba a que estuviéramos disponibles como sacerdotes en el tiempo de la pandemia. Yo incluso me ofrecí al señor vicario general para atender si hacía falta en el hospital, pero afortunadamente en Córdoba, bajo la protección de San Rafael, pues no parece que hiciera tanta falta el número de sacerdotes. No dejaba desde aquí de sorprender, leyendo los documentos del archivo de esta iglesia del juramento, el hecho de que las medidas que estábamos tomando para contener esta pandemia pues eran similares y no idénticas a las que se tomaban en siglos pasados. Era toda una lección de humildad que, aunque hayamos progresado tanto, pues no tanto como nos suponíamos o pensábamos, sino que al final no teníamos más remedio que los propios de la Edad Media y de los siglos pasados para parar esta pandemia con el confinamiento. En los días de confinamiento, el hecho de haber estado en la catedral me permitió conocer de primera mano del señor obispo el momento en el que se hace el confinamiento más total. Me permite conocer cómo el obispo, puesto que los decretos no eran suficientemente claros y ha habido una técnica legislativa pues muy defectuosa, pues preguntar si el servicio sacerdotal era un servicio esencial. Se dirigió a la subdelegada del gobierno preguntándole precisamente porque eran los días previos a la Semana Santa y muchos sacerdotes tenían que ir a atender a distintas aldeas, preguntándole si el servicio sacerdotal era un servicio esencial. La respuesta nos sorprendió diciéndonos que sí, que era un servicio esencial. Y en ese sentido, pues yo he mantenido siempre pues todas las celebraciones propias de la Semana Santa en la parroquia, y obviamente se ha mantenido el culto aquí en la iglesia del juramento permanentemente. Esa ha sido la experiencia, ¿no? Y una experiencia completamente novedosa, puesto que al tener que ir de un sitio a otro, desde mi casa a San Rafael y después pues a la compañía, no dejaba de ser una situación absolutamente sorprendente para mí el ver las calles completamente vacías. Incluso cuando he tenido que ir a atender a algún enfermo
en sus casas, que morían por otras razones y otras enfermedades, para dar la unción de enfermos, pues circular por las grandes avenidas, Ronda de los Tejares, el Vial Norte, absolutamente vacíos, sin ningún coche, y si acaso se veía pues un coche de la policía muy lejano y nadie en la calle, pues no dejaba de ser una experiencia impactante. Aunque con eso se demostraba pues la enorme responsabilidad de nuestra gente en Córdoba, ¿no? Y no quiero dejar de subrayar después dos cosas más. Bajo la protección de San Rafael la he vivido yo, pero creo que toda la ciudad. Nos ha sorprendido que las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística de fallecimientos en 2 meses de abril y de mayo, resulta que Córdoba no ha aumentado, sino que ha disminuido el número de muertos un 19% en relación a años anteriores. Quiere decir que otros años ha muerto más gente por la gripe o por otra enfermedad que incluso en tiempo de pandemia a nosotros aquí en Córdoba, lo cual no deja de ser un signo bastante claro de la protección de San Rafael. Igualmente me decía un cirujano, digo, bueno, pensábamos que íbamos a tener un impacto de unos 400 enfermos y nunca hemos llegado a los 200. Estábamos preparados como para unos 400 y no hemos llegado a los 200. Se nota la protección de San Rafael. Y la otra consecuencia, que ha sido también pues en eso muy importante, ¿no? Y una experiencia pues dolorosa también, obviamente, que eran las necesidades de la gente, ¿no? Pues yo creo que mucha gente vivían de economía sumergida o que estaban viviendo pues con un sueldo que les daba para estar al día, pues han encontrado que los ERTEs han tardado mucho en darse, que algunos a primeros de junio han cobrado en 2 meses sin recibir nada, con lo cual pues tuvimos que aumentar, pedir la ayuda de alimentación, de alimentos. Nos ha aumentado muchísimo, tanto en Cáritas Parroquial como inmediatamente nos sumamos a la plataforma Todos por Córdoba, que entre el Banco de Alimentos y el Ayuntamiento habían montado, y hemos tenido pues más de 200 familias a las que se ha tenido que atender, tanto los centros que habilitamos, tanto la Iglesia de la Compañía como esta misma Iglesia del Juramento de San Rafael. Y veíamos pues a gente que con toda honestidad, cuando han vuelto a encontrar trabajo o cuando han recibido la paga de los ERTEs, han dejado de acudir, lo cual se veía que había una enorme necesidad durante esos 2 meses. Y simultáneamente pues hemos tenido una enorme generosidad por parte de la gente. De todos los que se les ha pedido, pues nos han donado en alimentos o en dinero, en una corriente de solidaridad muy fuerte y muy numerosa, y hemos podido, por tanto, pues complementar lo que podíamos del banco de alimentos, pues con verduras y con frutas y con carne y con más alimentos, para que no faltara a nadie pues lo más elemental, que era la alimentación, ¿no? Y ciertamente la gente se ha volcado dando donativos y demás, lo cual pues habla también muy fuertemente de la solidaridad, de la responsabilidad y de la generosidad de nuestra gente de Córdoba. Y todo eso, pues como digo, es una experiencia bonita como sacerdote, una experiencia única que esperemos nunca más se vuelva a repetir, y una experiencia en la que también se ha visto pues toda esa generosidad de la gente y la bondad de nuestra gente de Córdoba, que no deja de ser pues un reflejo de esa custodia que tiene San Rafael.